Y fíjate que el Señor me ponía, híjole, algo bien tremendo que yo le pido mucho que me ayude a transmitirte de la mejor manera posible. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo correspondemos a quien nos ama? O te lo pregunto personalmente, ¿cómo correspondes tú a alguien que te ama? Y ese alguien puede ser cualquier persona. Puede ser tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tus hijos, alguien que no necesariamente es de tu familia directa, ¿verdad? Un amigo. ¿Cómo correspondes? No es para que lo contestes abiertamente, pero que pienses. Si tú lo haces, si tú entiendes que hay quien te ama y cuando te ama, ¿qué haces tú para corresponder ese amor? Y luego, la otra pregunta tiene que ver con esta también y es esto. ¿Realmente te das cuenta cuando las personas están haciendo algo porque te aman? ¿Realmente te das cuenta cómo las personas están haciendo por agradar o por apoyar o por sostener? O sea, algo hacen para que tú sepas o te sientas amado y bendecido. Yo quiero preguntarte si te das cuenta, si lo notas, ¿verdad? Que hay quien hace cosas para apoyarte o a sostenerte, respaldarte porque te ama. Simple y sencillamente porque te ama, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ha impactado mucho porque damos por hecho las cosas. Vivimos, digamos, de una manera cotidiana, hacemos las cosas regularmente con mucha rutina y de repente pasamos por alto que la rutina es fruto de que estamos siendo bendecidos para poder hacer las cosas de manera como las hacemos cada día. Tan así que ahorita que nos rompieron la rutina, todo fue diferente. Nos tuvimos que dar cuenta de cosas que normalmente no nos dábamos cuenta, ¿no? Y una de ellas es la importancia y la necesidad que tienes de convivir con otros, de poder salir de tu casa, de tener que salir de tu casa, porque alguien los tiene que hacer, ¿verdad? Y todo eso de repente nos tiene que recordar que no estamos solos, que no estamos así en la nada, que no estamos como en el limbo, como dicen algunos, ¿verdad? La palabra, así como flotando en el espacio, sin ningún principio y sin ningún fin. Hay gente que así lo ve, tristemente, hay gente que así lo percibe y así lo enseña y así lo predica, y no me refiero a cristianos, por supuesto, me refiero a la gente en general que piensa que somos fruto de una casualidad universal. Pero la realidad es que ahora que estuve estudiando un poquito para una de las clases del instituto, me vino a la mente, más bien me hizo mucho sentido, un versículo que yo he leído muchas veces, igual que tú seguramente, pero que en un momento determinado no es lo mismo cuando lo lees, aunque tenga importancia, a cuando Dios te hace como un subrayado. Yo le llamo que Dios te subraya la Biblia, ¿no? Hay veces que Dios estás leyendo algo y como que brilla, ¿no? Como que brilla. Fíjate, si me acompañas por favor, es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25 y en el verso 34. Entonces, de alguna manera quiero contextualizarlo. Mateo 24, Mateo 25, ¿verdad? Jesús está hablando del final de los tiempos, cómo van a ser las cosas, está explicándole a sus discípulos asuntos, ¿verdad? Y le está diciendo al final de las cosas cómo son o cómo se van a dar. Y entonces en este verso le dice, está hablando y diciendo, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Así? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué palabras? Fíjate, ya lo leemos, sí, qué padre va a ser ese futuro cuando ya el Señor separe a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y a los malos de los buenos, y entonces venga con la recompensa. Sí, nada más quiero que notes varias cosas. Primero, este texto nos habla de que Dios, ¿cómo te lo digo? Quiero ponerlo de la mejor manera posible. Dios, que preexiste porque Él es Dios, cuando planeó hacer al ser humano, cuando nos planeó a nosotros,
planeó en dónde nos iba a colocar. O sea, planeó lo que nosotros conocemos como planeta Tierra, que es nuestra casa, ¿no? Y planeó más cosas, planeó algo que aquí es la parte que quiero que notemos. La fundación del mundo se refiere a este mundo en el que estamos, cuando fue fundado. Pero dice que el reino que nos va a ser entregado, y yo así creo que yo soy de esas personas y te pido que tú empieces a entender que así es cuando Jesús hizo una obra por ti, derramó su sangre por ti, pagó el precio por tus pecados. Él pensó en rescatarte, en salvarte, pero no solo para que fueras ya liberado o librado de un futuro horrible, sino porque hay un plan y un proyecto que Él quiere que nosotros conozcamos por un lado, pero que participemos de Él por otro lado. Cuando leemos esto tenemos que remitir un poco la idea y claridad del pensamiento de cómo es nuestro Dios, cómo es Dios. No solamente ese Dios que leemos en la Biblia, sino cómo es su corazón, cómo Él piensa, cómo Él siente. Obviamente es una osadía pensar que podemos profundizar tremendamente en Dios, pero sí sabemos a través de lo que Él escribe, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que nos dice, nos da una oportunidad de acercarnos a su carácter. Y aquí quiero recordarte que yo te he hablado muchas veces de cómo Dios, ¿verdad? Necesitamos conocerlo personalmente lo más que podamos para poder comprender el mensaje de su palabra. Te lo he dicho no sé cuántas veces. Te he dicho, para entender la carta, ¿qué es la carta? La carta para mí, ¿verdad? Es el escrito del amado que le deja a su amada una carta. Para mí eso es la Biblia en una de sus dimensiones. No es la única, pero es una muy importante. Pero para poder entender la carta del amado, hay que conocer al amado. Si no conocemos al amado, nos podemos imaginar cualquier clase de cosas cuando leemos la carta. Tan así que te digo lo que te estoy diciendo, que hay cantidad de personas, diversas perspectivas, ideologías, inclusive religiones, hasta sectas, que lo que hacen es sacar textos, darles forma la que sea y hacen algo propio. Y eso se aleja del corazón del que escribe la carta. No sé si me estoy explicando. Pero aquí empezamos a ver cómo Dios, cuando planea a los seres humanos, cuando planea al género humano, planea un mundo donde lo va a colocar. Pero si te fijas, dice aquí en Mateo 25:34, que es un reino y que se lo va a heredar porque está preparado desde la fundación del mundo a los justos, a los que le honran, a los que le creen. ¿Estás ahí? Fíjate bien. Entonces yo tengo que voltear a ver a Dios y decir, ¿cómo veo yo a Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Acaso Dios sigue siendo alguien ajeno, lejano, indiferente o un perseguidor? Eso yo no lo creo. Ahora esta semana puse un escrito en las redes. Algunas personas me lo han contestado y algunas personas lo han comentado. Pero en ese escrito yo quise plasmar, y lo quiero recalcar ahorita, el hecho de que Dios nos ha llamado para salvarnos, pero no solo para salvarnos como un pueblo determinado X que quiso salvar, sino que nos salvó para convertirnos en su familia, para convertirnos en sus hijos. Es algo que quiero subrayar y destacar. Acabamos de estar hablando mucho de la sangre de Jesús, del poder de la sangre, de la Pascua, de la obra de Dios para salvar al mundo, a los que quieran aceptarlo, a los que quieran recibir el poder de su sangre, a los que crean en Jesús. Y cuando digo creer en Jesús, no me refiero a esa herencia religiosa de fe que te llevó a ir a un determinado lugar y te enseñaron una doctrina y te dijeron tú eres cristiano o tú eres esto o aquello. No, me refiero a cuando tú conscientemente, personalmente, con inteligencia, con libertad, con voluntad, creíste o has creído y recibiste porque lo quisiste hacer el señorío de Jesucristo. No me estoy refiriendo a la herencia de fe, porque los padres siempre promoverán una herencia de fe para sus hijos, y está bien,
Es lo que todos tenemos que hacer. Tú, si eres cristiano, tienes que promover, tienes que enseñar, tienes que impartir, orar y todo lo que necesites para que tus hijos conozcan a Dios. No para que los conviertas en unas personas religiosas, sino para que conozcan al Señor, a alguien, a una persona, a Dios. ¿Estás ahí? Cuando tú haces eso, cuando tú aceptas a Jesús, cuando reconoces su señorío, cuando reconoces que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es Señor, pero también cuando aceptas la obra de Jesús, entonces entramos a formar parte del nuevo pacto. Dios nos compra, nos adquiere, nos rescata y pagó precio alto, el precio de su sangre. Jesús pagó el precio con su sangre, pero no lo pagó solo para decir, bueno, voy a rescatar a estos pobres miserables, dejaron de ser miserables acá, pero van a seguir siendo miserables conmigo. Eso no lo hace Dios. El principio del rescate que hace Dios, si escucha bien, es un principio de amor. Dios nos rescata porque nos ama. ¿Y sabes por qué nos ama? Porque es su naturaleza. Él es amor. No da amor, es amor. Entonces, todo lo que procede de Dios tiene un principio de amor. Él nos rescata por amor, porque Él es amor. ¿Ok? ¿Vamos bien, espero? Eso es en cuanto a concepto. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos sentimos amados? ¿Cuántos sabemos verdaderamente que el Señor nos ama profundamente? Y mira, quiero aquí hacer algo importante. Quiero que cierres tus ojos un momento ahí en donde estás y pienses por un momento si verdaderamente estás recibiendo con claridad el amor que Dios te da. Por un momento piénsalo. Inmediatamente después te voy a decir algo. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios y que creen que Dios los ama. Pero de repente cuando hay un problema como el que estamos viviendo, automáticamente su pensamiento es un juicio. Y bueno, sí, la humanidad ha hecho cosas terribles y las sigue haciendo. Seguramente van a venir los juicios. Vienen de hecho. Pero el problema aquí no es si eso no es un juicio. El problema es tú cómo ves las cosas, tú cómo las percibes, tú cómo te ves a ti mismo en medio de todo. Porque si tú solamente ves que está pasando algo terrible, que hay mortandad, que pasa todo esto que está así, y tú dices, oh, sí es un juicio horrible de Dios, pero ahí te quedas, híjole, está bien tremendo. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que creíste en Jesús, el amor de Dios te alcanzó, su misericordia te alcanzó. Tú que eras digno de juicio, por cierto, porque todos hemos pecado, dice la palabra, y todos nosotros, ¿verdad? Somos reos, dignos de persecución y muerte por lo que hemos hecho, todos. Pero si no hubiera habido misericordia para nosotros, ese juicio que merecíamos nos alcanzaría irremediablemente. Pero ¿sabes algo? El amor de Dios va más allá del juicio. Escucha bien. El amor de Dios va más allá del juicio. ¿Qué espera Dios de nosotros, sus hijos? Que nos hagamos a un lado y que digamos, Dios, bueno, sí, perdóname, pero bueno, me hago a un lado para que hagas lo que quieras. Se parece un poco a la actitud de Jonás. ¿Te acuerdas de Jonás? Dios le dijo, ve a predicar a esa ciudad pecadora porque la voy a destruir. Y Jonás no quiso porque dice, ya te conozco, eres misericordioso, les voy a hablar y los vas a perdonar. Fíjate, o sea, Jonás está diciendo, quiero que los destruyas. Es lo que está diciendo con eso. Perdóname, pero el corazón de Dios, ni siquiera en el tiempo del Antiguo Testamento, con un profeta como Jonás, fue ese. El mensaje de ese libro es muy importante porque va directamente al corazón de un hombre que está dentro de un pacto, en este caso el pacto antiguo, ¿verdad? Pero está dentro del pacto y espera Dios algo de ese profeta y ese profeta dice, Señor, ¿quieres hacer un juicio contra una ciudad pecadora? Llégale. Quiero que entendamos esto, por favor. Nosotros, gente del nuevo pacto, gente comprada y adquirida por la misericordia de Dios, los que éramos dignos
de ser enjuiciados. Y que hubiera ese juicio con todo lo que implicaba hacia y contra nosotros. Hubo alguien que se interpuso. Hubo alguien que hizo vallad. Hubo alguien que dijo no. No los destruyas. Ten misericordia. Yo voy a hacer lo necesario para que ellos no tengan que pagar lo que deberían de pagar. Yo los voy a rescatar. Y en el rescate no solamente quiero que ellos sean librados del juicio, sino que yo quiero que sean copartícipes de lo que yo hago. ¿Y sabes quién es esa persona? Se llama Jesucristo. Y sabes, el Señor ponía en mi corazón muy fuerte que comentáramos el hecho de que es amor lo que ha sido derramado para que tú y yo pudiéramos estar ahí. Me encantaría que pusieras un momento más atención de la que puedes estar teniendo conmigo ahorita. Más. Porque lo que te quiero explicar, te lo voy a explicar también con la Escritura. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, ¿verdad? ¿Ya lo tienes ahí? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este texto es impresionante, pero dice que el Espíritu Santo es el que me da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque cumplimos los requisitos. No, Señor. Aquí en ninguna parte dice eso. Aquí dice que hay alguien, que es el Espíritu Santo, que me da testimonio en mi espíritu que soy un hijo de Dios. Pon atención, porque muchos desacreditan la obra del Espíritu. Desacreditan la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ya basta de eso, por favor. Es el Espíritu de Dios el que nos da testimonio, el que busca relación, el que nos guía a Cristo, el que nos muestra al Padre a través de la palabra. Es el Espíritu de Dios el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que si yo soy hijo, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y dice clarísimo, si es que padecemos juntamente con Él. Claro, quiere decir que si entramos en la nueva naturaleza a la que nos llamó, porque ¿cuántos sabemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Pues esa nueva naturaleza tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con que ya no somos los mismos en el Espíritu primeramente. Y estamos ahí siendo trasladados, transportados, cambiados, transformados por el Espíritu Santo para llevarnos a ser coherederos. Si usted está ahí en su casa, diga, yo soy coheredero juntamente con Jesús. Soy coheredero con Jesús. ¿Y a qué ha sido llamado Jesús como heredero? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Porque lo decimos mucho, lo leemos mucho. Pero ¿cuántas veces pensamos qué significa para mí ser hijo de Dios? ¿Qué significa para mí que haya una herencia desde la fundación del mundo? Significa muchas cosas, pero Dios es el que nos da el testimonio. Allá adelante, en primera carta de Juan, del apóstol San Juan, capítulo 3, verso 2, vamos a ver varios textos hoy. Dice así, primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este es el apóstol Juan. El anterior que leímos era el apóstol Pablo. Ahora es el apóstol Juan y está diciendo, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer. Es decir, a pesar de que ya tenemos la nueva naturaleza, hay algo que todavía no ocurre. Hay algo que viene después. Hay algo que vamos a ser transformados a nuestros propios ojos. Vamos a ser conocidos. Porque dice que entonces vamos a vernos, o vamos a ser, ¿verdad? Cuando se manifieste Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo no sé si tú entiendes esta palabra, pero lo más parecido que podemos ver en la Escritura de cómo es Él hoy, lo vemos en Apocalipsis precisamente con el apóstol Juan, cuando tiene una revelación de Jesucristo en gloria. Dice que vamos a ser semejantes a Jesús en la apariencia, pero ¿sabes también en qué? Escucha esto, en regencia, porque fuimos llamados a reinar. El hombre cuando fue creado, fíjate bien lo que te voy a decir, cuando fue creado fue porque Dios quiso, desde que pensó en nosotros, tener a alguien con quien compartir la regencia de ese mundo que iba a ser. Alguien con quien compartir el gobierno y la autoridad. Fíjate bien lo que te estoy diciendo porque esto escapa muchas veces de nuestra atención. Dios planeó en nosotros ser corregentes, si me quieres escuchar la palabra, ¿verdad? Compartir el gobierno, el reino. Así fue cuando Dios en la creación empieza en Génesis, ¿verdad? Y hace todas las cosas y al final hace al hombre y le dice al hombre, sojuzga la tierra y llénala. ¿Qué le está diciendo? Rígela, gobiérnala, reínala. Y está Él ahí supervisando, colaborando, ¿verdad? En el asunto, Él. O sea que nosotros hicimos un acto muy terrible cuando por el pecado y la desobediencia, ¿verdad? Declinamos la autoridad, se la entregamos a un traidor, ¿verdad? Que fue el diablo, y nosotros quedamos ahí como en el limbo, perdidos y sojuzgados a un ser que por cierto nos odia cordialmente. Que nadie te diga ninguna otra cosa diferente. El diablo te odia, te odia, te odia. De él no procede más que odio, destrucción, muerte. Es lo único que procede. Así que nadie se ponga a pensar, hay gente que se mete en ocultismo y se mete en brujerías y anda ahí y hasta anda pensando, ay, ¿será que podrá haber misericordia para el diablo? ¿Quién sabe qué? No pienses cosas que no vienen manifiestas ni escritas. Por la razón que tú quieras, la creación angelical es una y la creación de los seres humanos es otra. El diablo agarró la oportunidad de nosotros para hacernos caer, eso es una realidad. Nosotros accedimos, por eso tenemos culpa, ¿verdad? Pero el gobierno originalmente fue pensado por Dios para los seres humanos. ¿Pon atención? Todo esto no tenía ninguna importancia más que una simple historia si no hubiera venido Cristo. Si Jesús no hubiera llegado, si Él no hubiera dejado el trono, no se hubiera desprendido de su divinidad, como dice Filipenses, si no hubiera bajado, si no se hubiera hecho hombre como nosotros, si no nos hubiera mostrado al Padre, todo eso lo hizo porque Él quería rescatar, redimir al ser humano perdido y caído, envilecido. Jesús sabe de nuestra debilidad, la conoce y por eso nos rescata. Pero nos rescata porque Él tiene un corazón de amor. No quiere que el ser humano que fue planeado para otra cosa viva de otra manera. El Señor quiere tomar lo perdido, rescatar lo perdido, restituir. Yo quiero que entendamos esta palabra, restitución. Porque aunque vamos a tener un tiempo glorioso en el futuro, desde el momento en que tú y yo comprendemos, recibimos el mensaje de Jesucristo y nos convertimos en hijos de Dios por la obra de Jesús, desde ese momento empieza a operar algo sobrenatural respecto a la futura herencia que tenemos. Tan es así que aun cuando no ha llegado ese tiempo, Jesús delega sobre nosotros hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. Y nos delega la oportunidad de en su nombre sanar a los enfermos. ¿Estás ahí? Dios pensó en nosotros para reinar y para gobernar. El hombre siempre está buscando cómo llenar eso. Y por eso hay tantos problemas mundiales. Pero si nos volvemos a Dios, en Él encontramos respuesta.
la razón de nuestra existencia y la razón de hacernos a nosotros copartícipes. Por eso, cuando viene Cristo, y si nacemos de nuevo, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. La manera de reinar y gobernar es la de Dios, no la de los hombres. Y lo aclara muchas veces el Señor. Hay textos completos que hablan. El que quiera ser mayor, sea como el que sirve. Jesús padeció gustosamente la muerte por la victoria que venía después. Es decir, hay momentos de sacrificio, hay momentos, ¿verdad?, de dolor, de angustia, pero son de lucha, de batalla para tener victoria. Ninguna angustia, ningún dolor, ninguna situación complicada, hablando de lo que tenemos que padecer en el mundo, es sin propósito. Ninguna. La gente que piensa que hay que sufrir por sufrir está mal. Se batalla porque nosotros traemos la luz de Jesús, la verdad de Cristo, somos la sal de la tierra, nos oponemos a todo lo que está mal y eso provoca molestia en quienes están bajo las tinieblas. En el mismo diablo que claro que la provoca. Pero tú y yo vinimos a este mundo con un propósito y nos rescató Jesús con un propósito. Y cuando nos ve con el amor que ve a Jesús, el Señor, el Padre. Acompáñame un poquito más. Allá en Juan, en el Evangelio ahora, no en la carta, en el capítulo 1 dice, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de Jesús. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, no humanamente, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y habla de engendrar. Sí habla sí somos adquiridos, somos adoptados, pero también dice que somos engendrados. Hay un acto divino que nos transforma de lo que quiera que hayamos sido y nos convierte en hijos por voluntad de Dios. Escucha esto. Si eso no es un rescate de amor, ¿qué lo sería? Porque de hecho, ninguno de nosotros, cuando somos rescatados, lo merecemos. Lo hace porque nos ama. De hecho, la palabra dice que aún estando nosotros en pecado, Cristo murió por nosotros. Amén. Así que somos por voluntad de Dios, hijos de Dios. ¿Qué significa ser hijo? Bueno, pues en Romanos, vamos a Romanos, el libro o la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Voy a detenerme un momento tantito ahí. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos llama Dios? Para que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Dice ahí enseguida, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesús viene al mundo, hace la obra que hace para ser el primogénito. Pero a partir de Él, todos los que le conocemos y recibimos, no solo pasamos a ser rescatados, sino hijos. Por favor, pon tu mano en tu corazón y di, soy hijo de Dios por la obra de Jesucristo. Él es el primogénito. Él es el primogénito. Pero yo soy hijo de Dios. Habla de muchos hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestra referencia para que observemos la relación del Hijo con el Padre? Pues Jesús. Jesús es nuestra referencia. Jesús es la persona que tenemos que poner y observar. Por favor, haz a un lado por un momento la idea que tienes de que Jesús es tan sublime y tan inalcanzable que tú no necesitas más que verlo. Quítalo de tu cabeza, por favor. Jesús es alguien que es un modelo a seguir. Eso tienes que pensarlo. Jesús es un modelo a seguir. No es imposible que yo me parezca un poco a Él. De hecho, me debo parecer a Él. ¿Ok? Piensa por un momento, me debo parecer a Él. Así que vamos a ver cómo es este asunto. No son todos los textos, obviamente hay muchísimos, pero quiero que tú y yo veamos un poquito algunos de estos textos. En el Evangelio de San Lucas, fíjate bien cómo Jesús busca íntimamente al Padre en oración
de manera cotidiana. Hay cantidad de textos en los evangelios. ¿Para qué me sirve a mí saber esto? Porque lo que yo aprenda de Jesús es lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para desarrollar mi posición como hijo. Aquí me quiero detener antes de leer lo que te voy a leer. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú no desarrollas una relación con el Padre, siempre vas a tener una relación lejana, ajena, distante. ¿Y sabes cuál es el problema de una relación así? El problema es que no logras, primero, comprender quién eres, pero segundo, alcanzar todo aquello para lo cual Dios te hizo. Porque del único que podemos recibir la convicción de lo que somos y a lo que fuimos llamados a existir es de Dios. En la comunión tenemos esa relación, el Espíritu Santo nos lleva a esa relación, pero si no la tenemos, podemos pasar una vida entera diciendo que somos hijos de Dios, siéndolo de hecho, pero no viviéndolo. No viviéndolo. Jesús constantemente oraba al Padre de manera íntima. Constantemente oraba al Padre y eso significaba estar en una... Mucha gente cuando ora piensa, le voy a decir al Señor esto y le voy a decir al Señor aquello, y eso está bien, pero también tienes que escuchar. Orar no es solamente decir o hablar o expresar necesidades. Orar también es escuchar. Orar significa tener comunión. Comunión es comunicación. Es que yo no oigo nada. Ok, tienes que insistir. ¿Por qué? Porque orando te hace sensible a su presencia, te hace sensible a lo que Él es y a lo que Él dice a la hora de leer la palabra. Y cuando menos te das cuenta, estás siendo influenciado por la voz de Dios en tu vida. Y escuchas lo que te quiere decir. Dios habla y habla constantemente y de muchas maneras, pero tú aprendes a identificar la manera como tu Padre te habla. Jesús oraba constantemente. Este es un texto, Lucas 6:12 dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cada rato hacía eso Jesús. Especialmente cuando tenía que tomar una decisión importante. Anota eso. Jesús oraba todo el tiempo al Padre, pero especialmente cuando tenía que tomar una decisión importante. Este texto que te acabo de leer fue previo a escoger a sus 12 discípulos, apóstoles después. Juan 5:19 dice, para esto Jesús hace lo que ve al Padre hacer. Entonces en Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo, hablando del mismo, hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, eso es lo que hace. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esa comunión es genuina. Jesús escucha al Padre, pero también lo ve. Y Él, eso es lo que hace. Entonces, a nosotros nos dice, se mete a orar, busca al Padre, lo ve, le contesta, le habla y sale del Padre y hace lo que vio hacer al Padre. Qué maravilloso el día en que tú y yo podamos salir de la comunión con el Señor y todo lo que Dios trató con nosotros, simple y sencillamente es el preámbulo de lo que vamos a vivir ese día o en esas ocasiones. Ese es nuestro corazón, ese debe ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Y regreso, ¿para qué? No serviría de nada. Fíjate, me voy a detener un momento otra vez, porque siento que estás oyendo como un estudio, y lo es. Pero lo que no me hace mucho sentido es que si tú no pones atención, tú no estás poniéndote en el lugar correcto. Estás diciendo, sí, Jesús hacía eso, sí, Jesús hacía aquello. Te lo voy a poner un poquito diferente. ¿Qué espera el Padre de nosotros hoy? ¿Qué espera el Padre de mí hoy? Porque si yo leo esto y voy a hacer un estudio y nada más, se puede hacer. Qué bueno. Pero mi corazón, el de Dios, no es que tú hagas eso. De eso está lleno. Puedes leer un libro, un tratado, no sé. No, espérame, pon atención. El Espíritu Santo puso en mí una carga en mi corazón para que te la comunique. Y es el hecho de que tú tienes que entender que eres amado.
muy amado. Olvídate, normalmente tenemos la tendencia humana de anteponer nuestra debilidad, nuestras faltas, y empezamos a disminuirnos a nosotros mismos en relación a eso. Cuando nos dicen es que Dios te ama, automáticamente nosotros nos tratamos de autocalificar y buscar por qué me ama. No soy digno de amar. Eso te pasa, le pasa a todos. Y es precisamente ahí donde tenemos que romper esa barrera, porque Jesucristo no murió en vano por nosotros. Jesucristo no nos dio una nueva naturaleza nada más porque sí. Una de las cosas que tenemos que cambiar en nosotros mismos, trabajar en cambiar en nosotros mismos, es el autoconcepto que tenemos. Ese autoconcepto que nos lleva inclusive, ya siendo hijos de Dios, a volver a caer en cosas que no deberíamos de caer. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido, no hemos adquirido y recibido el abrazo sobrenatural del Padre, que nos dice simple y sencillamente, hijo, te amo. Y tú estás ahí batallando y estás herido y estás enojado y estás triste y te sientes mal porque dices es que he fallado tanto, ¿cómo me puedes amar? Y estás forcejeando como para tratar de soltarte del amor, y el Señor te dice simplemente te amo, ya pagué lo necesario para rescatarte, déjate amar, deja de verte como te ves, porque yo te veo de otra manera. Yo te veo diferente. Si yo no te viera diferente, no te podría haber rescatado. Si yo te viera como tú te ves, no te podría haber rescatado. Pero yo no te veo así porque yo no te hice en la condición en la que estabas. Yo te hice diferente, te formé distinto. Yo puse de mí en ti. Y ese amor está vigente, dice el Señor. Déjate amar. Deja de escuchar lo que Jesús hizo como algo lejano. Necesito que pongas atención, porque tú tienes que hacer eso. Tú tienes que entrar en esa forma conmigo, no como una exigencia. Es un derecho que ya compré para ti. Déjate amar. Déjate abrazar. Creo que es distinto verlo así. Porque entonces tenemos que decir, ok, Señor, ciertamente a veces nada más batallo con todo lo malo que he hecho y hago. Y esto y aquello y pienso y digo y espérate, date quieto. Si tú no cambias de actitud y no te dejas amar, tampoco vas a arrepentirte genuinamente. Porque el arrepentimiento genuino procede del amor, no del temor. Mucha gente está hablando de temor hoy. ¿Qué no has escuchado lo que dice la palabra? Que el temor es opuesto a la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dejarse amar es un acto de fe. Recibir el amor de Dios es un acto de fe. No estoy hablando de mi capacidad, de si soy apto o si hice lo suficiente para ser amado. Olvídate. El amor se parece a un padre que ama a sus hijos. No importa en un momento determinado un montón de cosas. El padre simplemente ama a sus hijos. Yo sé que para algunos esto es una expresión difícil de entender. Lamento mucho si tu familia, tu circunstancia o tu vida no te permitió tener un abrazo genuino de un padre amoroso, pero eso es una falla humana. No tiene nada que ver con lo divino. Lo divino es perfecto. Dios no falla, y si no lo tuviste, con mayor razón tienes que aceptarlo, porque el amor de Dios es necesario para los hijos de Dios, para el mundo entero, pero especialmente para sus hijos, porque nosotros nos nutrimos de su amor. Si vamos a leer la Biblia como hijos, la vamos a leer bajo el aspecto de que somos hijos. Entonces es su amor expresado para mí, y su amor expresado me corrige, porque un padre al que ama, corrige, disciplina, azota, pero no solo me corrige y me disciplina y me azota, también viene una herencia. ¿Qué no acabamos de leer que somos coherederos juntamente con Cristo? Oye, Jesús cuando estuvo en la tierra, humanamente hablando, hizo tantas maravillas. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no podía
o no podría habernos llenado mientras no fuéramos limpiados y comprados y rescatados por Jesús. Porque estábamos alejados por el pecado. Y Él es santo. Es un impedimento, si tú quieres, legal, natural, ¿no? Imagínate, voy a ponértelo de una manera que se va a oír un poco grotesca, pero así es. Imagínate algo completamente embarrado y sucio. Y le dices, ¿verdad? Ven, siéntate aquí, está muy cómodo. ¿A ti te gustaría sentarte en un lugar todo embarrado y sucio? Piensa. ¿Te parecería una invitación agradable de alguien que te dijera, ven, pasa y siéntate, y encontrarás un lugar hecho una porquería? ¿Verdad que no? Bueno, en sentido natural lo que estoy diciendo es bien simple. Mientras no hubo a quien limpiara el lugar, el Espíritu Santo, que es puro y perfecto, no podía entrar a ese lugar. Pero una vez que fue limpio, puede entrar, y de hecho lo hace. Y cuando eso sucede, esto que fue limpiado, ya fue limpiado. Escucha, ya fue limpiado. A veces el ser humano, los seres humanos, tenemos fallas, tenemos debilidades, caemos, pero el amor de Dios no cambia, es el mismo. ¿Qué espera Dios? Que te sometas, que te humilles, que pidas perdón, pero que sigas adelante, que no te quedes ahí tirado y que no seas cínico revolcándote en lo malo que haces. Eso también es importante. Pero el arrepentimiento genuino, que es lo que estoy diciendo, procede del amor, no del temor. Yo me arrepiento porque sé que Dios me ha amado, no porque tengo miedo de las consecuencias. Por favor, esa es la gran diferencia, por favor. Mientras no cambiemos eso en el corazón, no entraremos a manifestar la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se manifiesta a través de quienes creen que son, que viven bajo el derecho ganado por Jesús, por su sangre, por la obra de Dios. Si crees porque es por capacidad, no lo haces. Si crees que es por habilidad, no lo haces. Si crees que es por tu propio mérito y santidad, no lo vas a hacer. El Espíritu Santo es santo y Él viene porque tú crees que Él puede venir. Si te niegas, si te cierras, si dices no es para mí, o eso no es así, y empiezas a cerrar y a cerrar y a cerrar, entonces todo eso que habla de cómo es la relación del Padre con el Hijo, no funciona para ti. Y ahí tienes que tener cuidado, porque tú y yo fuimos llamados para ser hijos, no criaturas X, hijos. Por eso, pon tu mano en tu corazón y dice, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Cuando yo digo esto, imagino, a lo mejor es espiritual porque es una visión que tengo, como un documento que lo certifica. Y hay sangre, en el caso de la sangre de Jesús, que es el sello del certificado. Y en el cielo y en la tierra, ese certificado es valioso porque habla de mí y del derecho que me dio el Señor cuando me compró con su sangre. Porque Él pagó el precio por mí, con su sangre. ¿Vamos bien? Así que regreso a los textos. Porque si yo no te digo esto, probablemente tú no tomes en cuenta que lo que te estoy diciendo tiene un valor mucho más grande del que te imaginabas. Así que Jesús hace lo que ve hacer al Padre, como dijimos en Juan 5:19. Habla lo que dice el Padre, eso lo dice en Juan 15:20. Evangelio de San Juan, capítulo 12, no 15. Capítulo 12, verso 50. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjate qué impresionante. Lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjate bien que dice, no dice nada más, hablo lo que el Padre me ha dicho. Dice, hablo como el Padre me lo ha dicho. Pon atención. Es distinto. Es distinto. Hablo como el Padre me lo ha dicho. No solo lo que dice Él, sino cómo lo dice. Ahí te vuelvo a repetir, tiene un sentido de amor, tiene un sentido de conocimiento, de relación.
Jesús escucha lo que dice el Padre, pero no solo escucha lo que dice el Padre, sino cómo lo dice. Alguna vez he hablado con personas que tienen pues una sensibilidad para escuchar la voz de Dios, pero la forma de expresarlo habla de su relación con el Señor. Si tú crees que Dios es un Dios perseguidor y justiciero, en lugar de hablar con amor y ternura, hablas con un extremo rigidez, con una extrema rigidez. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos que alguien tiene una visión catastrófica de lo que viene en el futuro, que además ya está en la Biblia, ¿verdad? Y no que terremotos y hambres y pestes y no sé qué, y el mundo se va a acabar y se va a destruir porque el pecado del hombre, eso es lo que está viendo la persona. Pero si conoce al Padre y conoce el tiempo que está viviendo, entonces tiene que decir cosas como esta. Aunque vienen tiempos adversos y complejos, y para los que no se arrepientan seguramente serán muy complicados y difíciles, para aquellos que conocen a Dios y se vuelvan a Él, el Señor va a estar con ellos y los va a guardar. Fíjate, ¿te fijaste la diferencia? La visión puede ser exactamente la misma, pero la forma no es igual. El que piensa que todo está mal y todo es para destrucción y muerte y se abre la tierra y se traga a la gente, ¿verdad? Así lo va a decir. ¿Dónde está el amor ahí? ¿Dónde está la misericordia? ¿Sabes qué provoca? Terror, pavor, pánico. Y por cierto, ahorita me acordé. La palabra pánico, para que los que no saben, esto es una de esas cosas interesantes. La palabra pánico viene de una raíz griega que era un culto a un dios, el dios Pan, que su representación es como un fauno. Si no sabes qué es un fauno, pues es un hombre grotesco con cuerpo de cabra y cuernos de cabra. Ese es un fauno. Pues el dios Pan, o Baco también, así era representado. Pero se supone que una cosa que hacía este ser era aparecerse de repente. Y la gente cuando lo veía le daba terror. Y a ese terror le llamaron pánico. Porque era ver al dios Pan de repente. Con toda su fealdad y con toda su grotesca manera de ser. Entonces, el temor, el terror, el pavor, que puede venir a través de una visión apocalíptica, ¿cuál sería su origen? Ojalá y con una de esas cosas de pánico se convirtiera la gente. Nos la pasaríamos predicando pánico a todo mundo todo el tiempo. Pero la gente no se convierte por eso. La gente se convierte porque el Espíritu Santo le da convicción de pecado, sea cual sea el mensaje. Escucha. ¿Estás ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber escuchar a Dios, pero no solo hay que saber escuchar lo que dice, sino cómo. Diga usted, ¿cómo dice las cosas Dios? Otro ejemplo lo podríamos ver con el mismo Jesús. Hay muchos. Acuérdense de estos religiosos, rígidos, diciendo, no se puede hacer ningún trabajo en sábado, tampoco se puede sanar en sábado. Y Jesús le encantaba sanar en sábado. No solo era por molestarlos, claro que no. Lo hacía porque el sábado era un buen día para traer bendición. Era un día de reposo, un día del Señor, un día de honrar a Dios con la vida, no con la muerte. Y muchas veces les dijo a esos señores, ¿a poco es lícito que dejemos a esta persona encadenada? Si a ustedes se les queda un burro, son capaces de ir a soltarlo. Pero a esta mujer que es una hija de Abraham, ¿verdad? ¿No habríamos de soltarle el yugo en el que vivía? No sean hipócritas. Palabras duras. Entonces Jesús tiene una forma de hablar de parte del Padre. Ellos pensaban que sabían lo que Dios decía. Eso es lo que significaba, no sanes en sábado. Pero Jesús era el Señor del sábado y conocía el sentido del sábado, para qué era el sábado y cómo funcionaba el sábado. La gran diferencia. Cuando somos hijos, tenemos que aprender a ver como Jesús ve y a percibir como Jesús percibe. Y estar contentos y gozosos con el Padre cuando Él actúa. Y escucharlo con atención para saber hacia dónde van las cosas. Como te dije al principio y lo vuelvo a repetir, y ese es el sentido de lo que estoy diciendo.
No deberías estar aterrorizado por una enfermedad. Y sí deberías de ir en contra de ella. Porque aunque fuera un juicio, si lo fuera, lo que Dios espera de sus hijos es que se interpongan, que le digan al Señor, perdona el pecado y ten misericordia y detengo la mortandad, porque como hijo, coheredero, tengo autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo autoridad en el nombre de Jesús y por eso la ejerzo. Porque el corazón de mi Padre es de amor, sí es justo, sí es poderoso, sí hay a veces estos momentos donde necesitamos humillarnos y pedir perdón. Claro que sí. Pero su corazón no es de destruirnos, es de rescatarnos. Si no, ¿para qué vino Jesús? Si los miles se van a morir en los hospitales sin conocer a Cristo, ahí hay otra cosa. La iglesia tiene que trabajar más. Tenemos que trabajar más. Tenemos que alcanzar más a la gente. Por supuesto. Pero ¿qué beneficio puede tener que la gente que no conoce a Cristo se vaya al infierno si Jesús vino para rescatarlos, para que no se fueran al infierno? Tenemos que aprender a conocer el amor de Dios para con nosotros. Y decirle, papá, en muchas congregaciones cantamos, Abba Padre. O decimos, Abba Padre, ¿no? Papito. Si hacemos eso es porque se supone que estamos creyendo que tenemos una cercanía y una relación con el Padre que de otra manera no la podríamos tener. Así que Jesús habla lo que habla el Padre, Jesús se somete a la voluntad del Padre. Esto es en Lucas 22:42, usted conoce esta escritura cuando está en Getsemaní, está orando y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué está diciendo, Señor? Aunque esto en lo personal no me gustaría hacerlo, pero no voy a hacer lo que yo quiera. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a eso? Yo he hablado, yo me he cansado a veces de decirle a personas, no hagas lo que estás pensando hacer, porque lo que estás pensando hacer no está demostrando que estás dispuesto a sacrificarte. Y este ejemplo de Jesús para con el Padre es, yo estoy dispuesto a sacrificarme si es lo que tú quieres, papá. Papá, si ese es el plan y yo vine a eso, yo estoy dispuesto a hacerlo, aunque no quiero, no me gusta. Hay una parte de mí que no lo quiere hacer. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Es un sacrilegio? No, no es ningún sacrilegio, es la verdad. Está diciendo, no quiero hacer esto. Humanamente y en esta condición en la que me encuentro, no quiero, pero no voy a hacer lo que yo quiera. Dice que eran sus gotas de sudor como sangre. Yo no sabía lo que era eso. Te voy a platicar esto, un pequeño paréntesis. Estuve muy estresado en la preparatoria. No me acuerdo si era porque me buleaban, no me acuerdo, pero estaba yo muy estresado. La verdad es que yo ni cuenta me daba de qué tan estresado estaba hasta que me tuvieron que llevar al médico porque en una de las manos, creo que era en esta, en la mano izquierda, se me hizo una mancha primero como roja y no se me quitaba con nada. Pero un buen día de esa mancha se abrieron todos los poros de la piel, todos, y empezó a salir sangre. No me dolía, pero empezó a salir sangre de la piel. Y yo nunca supe qué fue hasta después, me entero, que era un extremo estrés y que tu cuerpo de alguna manera lo expresa. Y era ese sudor de sangre, yo no sabía. Entonces yo ya entendí lo que es cuando dice la Escritura que eran gotas como de sangre su sudor. Eso quiere decir el estrés absoluto del cuerpo, donde aunque él está sometido, ¿verdad? El cuerpo está expresándolo de la manera más impresionante, sacando esa sangre por los poros de la piel. Ajá. Entonces, está realmente dispuesto a obedecer al Padre por encima y a pesar de lo que sea. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Porque como hijos tenemos que aprender lo que el Hijo primogénito de Dios, que nos abrió el camino al Padre, nos enseña. ¿Hay momentos en la vida donde tenemos que someternos hasta ese punto? Sí. Sin ninguna duda te lo digo, sí. Entonces deja de discutir, deja de pensar, no, que sí, que no, que yo quiero, que lo que a mí me interesa, olvídalo.
si realmente quieres y amas y honras a Dios, necesitas comprender también esto. Yo sé que no son de esos mensajes que, ay, qué maravilloso, cómo me encanta. Pero sabes una cosa, es eficaz, es poderoso. Es poderoso. Obedecer al Padre trae siempre resultados impresionantes. Porque finalmente Jesús hizo esto porque venía una victoria enorme. ¿Ok? Representa al Padre. Juan 10:30, Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 30, dice así, bien sencillo. Yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿qué hace el Padre con el Hijo? El Padre ama al Hijo. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjate bien qué interesante. Está hablando precisamente de cómo Él se somete, entrega la vida. Obviamente sabe Jesús, pon atención, cuando Jesús está consciente que va a dar su vida, también está consciente que va a resucitar. Él está consciente. Realmente el dolor de Jesús más grande, sí hay una parte de lo que son los golpes y la parte física, pero quiero que tú y yo entendamos algo. El dolor más profundo de Jesús es el momento cuando el Espíritu Santo lo va a dejar cargando todo el pecado del mundo. Porque Jesús pudo soportar todo lo que soportó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba fortalecido por el Espíritu Santo. Estaba sostenido por el Espíritu Santo. Lo mismo que tú y yo, si tuviéramos la necesidad de padecer en algún momento como ha habido en la historia del mundo, ¿verdad? De la iglesia a través de los siglos, persecuciones, martirios. La única forma como puedes comprender que una persona puede estar resistiendo tal situación es porque está lleno del Espíritu Santo como Jesús. Escucha lo que te digo. Pero lo que Jesús le causaba un gran dolor, angustia si quieres, era pensar que por un momento iba a cargar todo el pecado del mundo y en ese momento él iba a estar en una situación tremenda. No iba a estar el Espíritu Santo con él. Eso era, yo creo, lo que más le impactaba. Pero él sabía que de ahí se iba a levantar poderosamente y por eso dice que el Padre lo amaba porque Él ponía su vida para volverla a tomar. Pero fíjate qué convicción tenía Jesús. Jesús sabía que el Padre lo amaba. De hecho, 2 veces en la Biblia vamos a ver que el Padre habla y lo oyen. Y en las 2 ocasiones dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco o en quien tengo contentamiento. Es la voz del Padre hablando. Ahora, fíjate bien. El Padre lo escucha y responde a todas sus oraciones. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre empodera al Hijo. El Padre hace a través del Hijo. ¿Sí? Cuando estamos en sintonía y conectados con Dios, Él nos usa. Él usa mis manos, Él usa mi boca. Él me usa a mí. Estamos conectados. Y Jesús lo puso de esta manera y lo dice así. Dice que entonces las palabras que Él habla no las habla Él, sino que habla lo que el Padre pone y el Padre es el que hace las obras. Es increíble. Por eso tenemos que remitirle toda la gloria a Dios. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, son algunos textos, obviamente hay muchísimos más. El mensaje no me alcanza para tanto, el tiempo, pero quiero que tú y yo leamos una fracción de la oración de Jesús. Así se llama este pasaje. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. No vamos a leerlo todo, pero sí vamos a leer algunos versos. Ven conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 17. Escucha el corazón de Jesús y escucha el eco del corazón del Padre. ¿Quién es el Padre? El Padre es el Creador
Él hizo las cosas juntamente con el Hijo y el Espíritu Santo. Él nos planeó, Él nos tiene un reino por herencia, Él nos llama para salvación, Él nos rescata, Él nos ama, Él tiene algo tremendo con nosotros, no solo en la eternidad, en el futuro, sino desde aquí, desde ahora. Y entonces está Jesús orando por ti y por mí de esta manera. Y dice Juan 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Fíjate bien, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces santifícalos con tu palabra. ¿Cómo nos santificamos nosotros? Con la palabra de Dios. ¿Sí? Luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Jesús nos envía como el Padre lo envió a Él. Luego dice el verso siguiente, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me santifico para que ellos sean santificados en mí, porque Él es la verdad. Luego dice el verso 20, mas no ruego solamente por estos, los que estaban ahí, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, toda la iglesia. Tú y yo oímos de Jesús porque alguien nos compartió, y a ese le compartió alguien, y a ese alguien, y a ese alguien, y así sucesivamente, hasta donde tú quieras y gustes y mandes, y llegamos, ¿verdad?, hasta el día de hoy desde Jesús. Entonces esta oración que hizo Jesús es increíblemente poderosa porque aplica a nosotros. ¿Ok? Luego el verso que sigue dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el Padre y el Hijo son uno, pero está diciendo Jesús que nosotros y Él seamos uno, para que también seamos uno. Y entonces el mundo sepa que el Señor vino. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dónde estamos entonces? ¿Sabes dónde estamos? A la diestra del Padre, sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Ahí estamos. No estaremos, estamos. En el Espíritu ya tenemos ese lugar. En el Espíritu estamos ahí, intercediendo juntamente con Jesús. Es nuestra labor la intercesión también, como iglesia. Compartir la palabra e interceder. Compartir la palabra, hablarle a otros, interceder. ¿Cómo sabe el mundo que fue enviado Jesús? Bueno, pues muy fácil. Ahí nos estamos dando cuenta de que Jesús, ¿verdad?, es conocido porque nos une con Él y nos hace uno. Pero fíjate lo que dice el verso 22. La gloria que me diste yo les he dado. ¡Qué tremenda afirmación! Si el mismo Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos han oído que Dios es celoso de su gloria? Pues lo es. ¿Cómo Jesús entonces dice que la gloria que el Padre le dio, Él nos la ha dado a nosotros? Eso es que la iglesia, no el individuo, no yo, nosotros, la iglesia, tenemos regalada, vertida, impartida la gracia, el favor de Jesús. Y cuando hacemos algo, Él es reconocido y glorificado. Pero es la misma gloria. Es decir, lo que hizo Jesús, a eso fuimos llamados a hacer, y aún cosas mayores que Él haremos. Es lo que dice la palabra. Y cuando Jesús hacía una obra, veían la gloria de Dios las personas y glorificaban al Padre. Entonces, cuando Jesús hace una obra, ¿verdad?, está glorificando al Padre. Cuando nosotros, la iglesia, hacemos una obra, glorificamos a Jesús y glorificamos al Padre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pero dice que la gloria que Dios el Padre le dio, Él nos la dio, dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste otra vez y que los has amado a ellos también, como a mí me has amado. ¿Cómo nos ama el Padre a nosotros? A ver, aquí está la pregunta con lo que acabamos de leer. ¿Cómo me ama el Padre? Pues como cualquier fulano que está ahí, que pues ni modo ya lo recogió porque pobrecito, así. Dice que como amó a Jesús, así también nos ama a nosotros. ¿Y qué no a Jesús dijo? De Jesús dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Me gozo en Él. Todo lo que glorifica al Padre. Cada vez que Jesús hacía un milagro, la gente glorificaba al Padre, a Dios. Eso espera Dios de nosotros y Él nos ama como ama a Jesús, pero también espera de nosotros que nos parezcamos a Jesús, porque somos hijos. ¿Sabes? Voy a hacer un paréntesis. Todo esto que te estoy enseñando y predicando y hablando tiene un objetivo. Y el objetivo es que ya, por favor, deja de estar aterrado por lo que está pasando. Ya deja de estar pensando que no vas a tener suficiente. Ya deja de estar pensando que, bueno, solo para algunas personas especiales hay cosas especiales. No, Señor. Todos los que somos hijos de Dios, llamados a ser hijos de Dios, tenemos los mismos derechos, las mismas bendiciones. Dios nos ha llamado para las mismas cosas. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En el caso de Jesús dice antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Iglesia, nuestro papel es como intercesores, por el amor que Dios nos tiene. Porque el Padre oía a Jesús y Jesús oraba al Padre. Y el Señor le contestaba a Jesús todo lo que Jesús le pedía. La iglesia vino a ser rescatada por Jesús para tomar un lugar como Jesús y hacer la obra de Jesús mientras estamos en esta tierra. Y aún cosas mayores que hizo Jesús. El Padre nos ama como ama a Jesús, nos respalda como respalda a Jesús, nos ve como ve a Jesús y espera que la iglesia manifieste la gloria del Padre como Jesús la manifestó. Amén. Entonces el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No podemos admitir pensamientos, ideologías, tendencias diferentes a esto que te estoy hablando, porque tiene que ver con lo que Dios hizo por ti y por mí y el lugar que nos dio, sin merecerlo si quieres. No lo merecíamos, pero nos lo dio. Y eso es lo que tenemos, lo que nos ha dado Dios. Yo creo sinceramente, y yo sé que eso es un mensaje muy particular, creo sinceramente que muchos de nosotros tenemos que alejarnos de ideologías, pensamientos y conceptos que aunque hablan de Dios, hablan de la Biblia y hablan de cosas, no están ubicados en esta posición de la que estamos hablando. Esta posición de la que estamos hablando es la posición que nos dio Jesús, la que ganó Él en la cruz. ¿Me puedes apoyar, por favor? Jesús ganó algo tremendo por nosotros. Páranos. Ahorita ni siquiera lo he mencionado a modo profundo, pero nuestro adversario, el diablo que existe, así hace todo lo que puede para que la iglesia se mantenga alejada de lo que te acabo de decir. Todo lo que puede. Inclusive le hace creer que es la justiciera. No, nosotros no somos los justicieros. Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo no juzgo a nadie, ni siquiera me juzgo a mí mismo. El que juzga es Dios. Exacto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir delante de nuestro Padre con amor, con misericordia y decirle, Señor, sí, estamos conscientes del pecado que el mundo entero comete contra ti, te ofende. Pero nosotros te pedimos que extiendas tu misericordia. Permítenos a la iglesia, empodéranos para alcanzar a más gente. Porque esta gente que se va al infierno, ¿qué utilidad o provecho tendría que se fuera al infierno? No lo permitas más, Señor. Detén la mortandad. Es más, tomamos tu nombre y tu autoridad para detener la mortandad, callarla y enmudecerla. Porque tenemos la autoridad delegada por ti, Padre.
porque nos diste el nombre de Jesús, porque Jesús compró el precio por nosotros, porque somos los que te representamos en la tierra y tenemos tu nombre, tu autoridad y los recursos del cielo. Escucha esto. Los recursos del cielo no los pueden bajar más que los hijos de Dios. Pero escucha, los hijos que le creen a Dios. Los hijos que se comportan como alguien que le cree a Dios. Así que insisto y voy a seguir insistiendo porque yo soy muy bíblico en eso. El que toca se le abre, el que busca encuentra, el que pide recibe. El Padre que me está oyendo, le estoy diciendo, Señor, trasládanos como iglesia a esa posición donde se acciona todo el poder sobrenatural a favor de la iglesia y a través de la iglesia. Todo lo que dijiste que teníamos que hacer y todo lo demás que nos llamaste a hacer, que fluya a través de nosotros. Que si nos enfrentamos a una situación como aquella cuando Jesús estuvo en una multitud y le dio de comer a 5,000 gentes con prácticamente nada, que nosotros nos movamos ahí. Que seamos capaces de detener cualquier inmundicia, porquería, maldad. Perdón que te lo diga, pero tenemos autoridad para callar y enmudecer toda lengua inflamada por la influencia del infierno y de las tinieblas. Quien quiera que sea, donde quiera que se encuentre, independientemente de si Dios tenga o no misericordia de esas personas, no permitimos que sigan hablando cosas o haciendo cosas contrarias a nuestro Padre. Y vamos a seguir predicando la verdad y la justicia y el arrepentimiento y el amor, porque nosotros hemos recibido amor. Ahí donde estás en tu casa, cierra tus ojos y dile: Padre Celestial, así como estoy escuchando, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú me enseñes, ayúdame. No es la primera vez que lo hago, Señor, lo estoy haciendo, pero ¿sabes qué, Padre? Lo voy a seguir insistiendo hasta que suceda, hasta que ocurra, que se rompa lo que se tenga que romper, que cambie lo que tenga que cambiar en mi vida, en mi mente, en mi corazón, hasta que tome la posición y la actitud que a ti te agrada, que puedas decir, ¿verdad? Como lo dijiste de David, que era un hombre conforme a tu corazón, ¿verdad? O como de Abraham, que era tu amigo, o un hombre manso como Moisés. Todos ellos representando un poquito cada uno de lo que después vino a ser mi Rey de la Gloria, Jesucristo el Señor. Quiero parecerme más a ti, Señor Jesús. Quiero poder decir que lo que oigo decir al Padre, eso es lo que hablo. Quiero poder hablar de parte tuya y hacer lo que tú haces y harías. Así que yo te pido y aquí estoy, ponte delante del Dios y dile: Padre, aquí estoy. Haz conmigo lo que tengas que hacer. Perdona mi maldad, perdona mi ignorancia, perdona mi carnalidad, cuando me he dejado llevar por las circunstancias, por las voces que no son tu voz, por lo que dicen los demás que no es lo que tú dices. Perdóname, Señor. Yo tengo que hablar lo que tú hablas. Yo tengo que hablar vida y no muerte. Tengo que declarar misericordia. Tengo que ir delante de ti a pedir perdón por los pecados y tengo que hacer lo necesario para detener esta mortandad y cualquier otra cosa adversa. Señor, yo quiero ver tu gloria. Sana mi tierra, sana mi gente, en lo natural y en lo espiritual. Trae libertad, trae bendición. Que esto sea convertido en una bendición porque tú eres lo que haces, lo que prometes. Yo te busco de todo corazón, Señor. Me acerco a ti. Y yo quiero, con todo mi corazón, voluntariamente, dile, yo quiero voluntariamente someterme a ti. Quiero voluntariamente obedecerte. Quiero voluntariamente escucharte. Quiero voluntariamente hacer lo que tú quieres que yo haga. Llévame, trasládame, muéveme, inspírame. Aún si hace falta, empújame. Como las aves cuando ya es tiempo que sus aves vuelen, cuando son ya en condición y en edad para hacerlo. Aquí estoy, Espíritu Santo. Sea yo templo tuyo, sea yo santuario tuyo, sea yo lugar de tu reposo, pero también quien avive la obra. Espíritu de Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos.
La iglesia te dice, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Pon tu mano en tu corazón y dile, aquí estoy. Si tú estás viendo esto por primera vez, si nunca habías estado en una reunión como esta, yo te invito a que hagas una oración más. Tienes que hacerla de una manera muy sencilla. Repite lo que voy a decir, pero repítelo de tal manera que tú escuches lo que estás diciendo. Y dile, Señor Jesucristo, en este momento, yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Me rindo a ti. Te pido perdón de todos mis pecados. Yo estoy aprendiendo hoy que tú no quieres que yo me pierda, que yo me salve. Por eso te pido perdón de todo lo malo que he hecho. Me vuelvo a ti de todo corazón. Y desde este día y para siempre, yo te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Deja tus ojos cerrados, yo quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. A cada persona que está ahí en su casa, en el lugar donde nos están viendo, te pido que tu amor les envuelva. Desato tu favor, desato tu bendición, desato, Señor, todo lo que tú tienes preparado. Abro la puerta del cielo, quito el obstáculo que había para que se manifieste tu gloria y tu poder. Señor, abre las compuertas de los cielos para la provisión natural y sobrenatural. Sanidad, hablo sanidad. Yo reprendo la enfermedad, cualquiera que sea la forma, tamaño u origen. No solo este coronavirus. Yo reprendo la enfermedad y la echo fuera de la vida, de la casa, de la familia, de la colonia, del pueblo, de la ciudad, de cualquier lugar donde nos están viendo ahorita o van a vernos después. Ahí tu presencia poderosa, el nombre de Jesucristo. Por tus llagas fuimos sanados, dice tu palabra. Esa verdad yo la proclamo sobre cada persona en el nombre de Jesús. Hablo paz donde no la había. Reprendo la ansiedad, reprendo el temor. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro libertad, declaro salvación, declaro sanidad, declaro provisión. Todo eso tiene que ver con tus nombres, Señor. Mi proveedor, mi justicia, mi paz, mi salvador. Todas las cosas que tú hiciste y que tú eres, tu amor, tu misericordia, yo lo declaro sobre cada persona que nos ve y nos está viendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.